Le damos la bienvenida a los que están conectados a través de internet. Que el Señor les bendiga ahí en sus hogares y que puedan ser parte de esta fiesta espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien, hemos estado enseñando acerca de las fortalezas mentales, esas batallas espirituales que uno libra en la mente, de cómo hablar, de cómo sentirse, de cómo uno a veces tiene que luchar con la fe, con la incredulidad, con todas aquellas cosas que posiblemente todos hemos luchado en algún momento. Y bueno, hemos enseñado algunas cosas, solamente vamos a mencionarlas, pero el diablo muchas veces argumenta, te dice, no, vos no podés, no servís, y te da argumento porque te pasó esto, porque te pasó aquello. Pero nosotros ya hemos entendido que tenemos la autoridad espiritual y las armas espirituales para destruir todo argumento del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Si ya entendiste esto, estás muy bien parado. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable al oído. No solamente haber creído en Él, sino también permitirle a Dios que nos convenza, que nos hable al oído, que esas primeras ideas que te vienen a la mente sean sopladas por el Señor y no por el enemigo, no por esos argumentos, por esas fortalezas mentales, sino por el Señor. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo ahí en la mente, cuando uno se hace amigo de Dios, el Señor te va dictando, te va mostrando, te va a dar palabras, te va a dar respuestas. Y uno empieza a hablar con fe. Toda tu vida va a cambiar si uno habla con fe, si uno habla de una manera distinta. Hoy vamos a hablar del poder de la lengua, ¿sí? Del poder de las palabras, ¿sí? Sáquele la lengua al de al lado, no, estoy bromeando, pero hay un poder tremendo en la lengua. Dios lo diseñó así, de alguna manera Él lo quiso hacer así. Entonces la forma en que Dios opera el poder muchas veces es a través tuyo. Tocale el de al lado, ahora también están hablando de vos. Dios lo hace a través tuyo, a través de tus palabras, a través de tus oraciones, a través del Dios en el cielo. Podría hacer lo que quiera en la tierra, pero no lo hace. Él quiere hacerlo contigo, quiere trabajar en sociedad con sus hijos. Mira, no hay mejor cosa para un buen padre que, supongamos, tiene un negocio, tiene una empresa, tiene un oficio. Es una satisfacción muy grande trabajar con sus hijos, enseñarle el oficio, decirle, hijo, mira, esta es nuestra profesión. Ver que sus hijos se desarrollan, es un privilegio. Y ya hemos enseñado mucho de esto. Pero yo quiero enfocarme hoy en el poder de las palabras. Quiero mostrar uno de los textos que más usamos y de los más usados para esto es el Proverbio 18, 20 al 21. Es uno de los proverbios que toda persona que ya tiene un tiempo conociendo las Escrituras en el camino del Señor ya habrá escuchado alguna vez de este pasaje bíblico. Y dice, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Dice, en la lengua hay poder de vida y muertes. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Cuántos habían escuchado este pasaje alguna vez? En la lengua hay poder de vida y de muerte. Y dice, quienes la aman comerán de su fruto. Pues yo quiero decirte algo que estuve investigando. Este pasaje es tan negativo. Este pasaje es una advertencia al pueblo de Dios, que en ese momento estaba hablando muy mal. Entonces le dice, si vos seguís así, si seguís en ese camino, te va a ir mal. Dios le está advirtiendo, le está diciendo, estás usando mal el poder que te di. Hay un poder en nuestra boca, hay un poder, hay algo que Dios puso en nosotros. Y las personas que hablan mal es porque, mira, cuando uno expresa una palabra, está dando a conocer su nivel de fe y en quién tiene puesta la fe. Pero a veces la gente habla, y sobre todo cuando está frente a una enfermedad, ahí expresa, le muestra al mundo espiritual su nivel de fe. Y
Lo que Dios está advirtiendo es que si vos creíste los argumentos del diablo y si todavía no los rompiste en tu mente, entonces vas a declarar conforme a eso, y conforme a eso será lo que te suceda. Vas a hablar, vas a mostrar al mundo espiritual cuál es tu fe. Tu fe está puesta en esos argumentos y no en la palabra de Dios. Entonces, si vos hablás eso, te va a ir mal porque hablaste conforme a los argumentos del diablo. Si vos creíste lo que el diablo te hizo creer, si creíste que no servís, que no podés, que no, y vos hablás conforme a eso, entonces dice el Señor, cuidado, porque si ustedes aman eso, van a comer de ese fruto. Vamos a poner en pantalla Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Marcos capítulo 11. Estamos enseñando cómo hablar. Dice, por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Hasta ahí nomás. Recuerdan que Jesús en un momento iba camino a Jerusalén y fue a buscar unos higos. Era temprano, y dijo, o quizás media mañana, posiblemente era temprano, iba camino a Jerusalén y vio la higuera llena de hojas. Y cuando se acercó dijo, tendría que tener higos, pero la vio que no tenía frutos. Entonces la maldijo. Curiosamente, esto no es casualidad, y no es que el Señor estaba en contra de la jardinería, no le gustan las plantas o algo por el estilo. No, esto es un significado espiritual. Él la maldijo, dijo, se seca esta planta. Y siguieron de largo. Al día siguiente, cuando pasaban por ahí, la planta estaba seca, en el poder de las palabras. Y uno diría, bueno, pero era Jesús. Sí, pero Jesús también era un hombre. Y pasaron por ahí, Pedro dijo, la higuera está seca. Y versículo 21 dice, bueno, Pedro acordándose le dijo, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Versículo 22, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice, ahora diga conmigo, le dice, a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, les aseguro que, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creo que falta un pedacito ahí, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrán. Versículo 24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero quisiera poner otra vez el versículo 23. Si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar. Versículo 23, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. Aquí hay una enseñanza muy profunda. El Señor Jesús está diciendo, todos los apóstoles estaban ahí aprendiendo esta lección que nosotros tenemos que aprender. Saben que el apóstol Maldonado, él dice algo lo cual me hizo pensar mucho, y a partir de eso yo desarrollé esta idea. Pero él dice que los montes no son reales, es decir, nunca hemos visto que alguien le diga, los montes sería una montaña, ¿verdad? Le diga a ese monte que se corre y que de verdad literalmente se corre. Pero la higuera se secó literalmente. Pero no hemos visto a alguien que diga que por fe corrió una montaña del lugar y la echó al mar, sino que posiblemente hay una enseñanza más profunda. Y la verdad es que el apóstol el apóstol Maldonado, ¿sí? Enseña, él dice, y él cree que los montes son estrategias del diablo para hacer de obstáculo a una persona. Y por esa razón, cuando uno crece en autoridad, puede hablar y decirle al monte, échate al mar. Al mar muchas veces
se echan los demonios. De hecho, cuando Jesús hizo liberación en el Gadareno, los demonios fueron a los cerdos y los cerdos se echaron al mar. O sea, se mandaron al mar. Jesús dice, cualquiera que le dice a este monte, se corre y se va al mar, el monte se va a mover. Pero la verdad es que esto posiblemente no sea literal. Literal es decir que vos vas a decirle a un monte que se corre y se va a mover, porque si el monte está ahí es porque Dios quiso que esté ahí y tiene un propósito en ese lugar. Quiero decirte esto, hay gente que tiene sueños de cosas que aún no existen. Hay gente que tiene sueños de empresas, de negocios, hay gente que tiene sueños de familia, hay gente que tiene sueños de ministerio que todavía no se han creado. Ese es el poder que Dios le da a sus hijos, un poder para declarar, para creer, para expresar y para crear en la tierra las cosas que aún no se han visto. Es un poder, mira, vos podés hablar, vos podés declarar sobre el negocio que aún no tenés, todavía no está, vos no lo ves con tus ojos, pero ya lo creíste en tu corazón y lo empezás a hablar y Dios respalda eso con su poder. Vos tenés que entender de qué estamos hablando de un poder muy grande, es el poder de Dios que opera a través tuyo y aquellas cosas que se alinean al poder de Dios, vos las vas a hablar y se van a crear aquí en la tierra. Quiero decirte que es hora que empieces a hablar bendición, que empieces a hablar bien y empieces a crear ministerios, empieces a crear empresas, empieces a crear proyectos con lo que hablas, empieces a declarar bendición. Porque de eso se trata, es el poder que Dios ha puesto en nuestra lengua, el poder que Dios ha puesto en nuestra boca. Creamos de lo que no existe como nuestro Padre Celestial lo hizo. Él, de hecho, Él lo hace a través tuyo y a través de tu boca. Es su poder el que se activa con la gente de fe. Todo este pasaje está hablando de eso y está explicando por qué algunos de los que tuvieron tanta fe lograron cosas tan grandes, porque le creyeron a Dios, porque abrieron su boca cuando David estuvo frente a Goliat. Él dijo solamente, a este gigante le voy a cortar la cabeza y voy a dar su cuerpo a los cuervos. Solamente lo dijo y a los 10 o 15 minutos después ya estaba hecho. Mucha gente habla de acuerdo a los argumentos, del diablo, las fortalezas, pero nosotros vamos a hablar de acuerdo a las cosas fabulosas que Dios tiene para nosotros. Vamos a hablar de acuerdo a la fe, vas a hablar cosas que no existen. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños guardados? ¿Cuántos de ustedes tienen intenciones para el Señor, ministerios que hay guardados en tu corazón? Es hora que empieces a hablar y a declarar en el nombre de Jesús. No solamente orar, no solamente, Señor, si sea tu voluntad. Dios te ha dado un poder y es el poder de declarar las cosas que no existen como si existieran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen recibí esta palabra? Eso es para nosotros. Gloria al Rey. Dios espera de nosotros que crezcamos y que en un momento nos encuentre maduros. Cuando uno alcanza este nivel de madurez, uno empieza a declarar alineado al corazón de Dios. Los sueños, las cosas que Dios puso en tu vida, uno las puede crear declarando. ¿Cuántas cosas el Señor puso en mi corazón de lo que no existe, no existía, no había antes? Nosotros empezamos a declararlo y lo logramos en el nombre de Jesús. Aleluya, Rey. Señor, tú estás aquí, Señor. Señor, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que hagas en nosotros este proceso espiritual de transformar, Señor, nuestra forma de pensar, Señor, nuestra forma de hablar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven ahora sobre nosotros. Ven ahora, Señor, esta es una iglesia, Señor, que habla con fe, que habla con poder, que habla con eficacia espiritual. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, impártenos en esta mañana, Señor, esa fe.
Señor, esa fe para tener la certeza de que las cosas que no existen por nuestra boca existirán. Señor, imparte esa fe, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, en tu nombre, Señor, la gente que hable ministerios, la gente que hable proyectos, que hable empresas, que hable negocios, Señor, en el nombre de Jesús, aunque hoy no existen, Señor, nosotros declaramos, Señor, en la fe, Señor, activa tu poder, Señor, y mañana existirán en el mundo real, Señor. Será, Señor, comeremos de ese fruto, Señor, comeremos de ese fruto, Señor, es la palabra que hablamos, Padre. Señor, activa en nosotros el entendimiento, Señor, activa en nosotros, Señor, la autoridad espiritual, activa en nosotros el discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sea una iglesia, nuestra iglesia sea una iglesia, Señor, que aprende a dominar, Señor, en el mundo espiritual. Una iglesia que aprende, Señor, a rechazar los argumentos. Señor, toda fortaleza mental. Señor, una iglesia que aprende a derribar, Señor, las obras del enemigo en nuestra mente. Señor, una iglesia que aprende a alinear los pensamientos a tu presencia. Y una iglesia que aprende a hablar fe. Hablar, Señor, de acuerdo a tu poder. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, recibimos esta palabra. Señor, sea impartida en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria, gloria al Rey. Fuerte ese aplauso.